Conversaciones. Ideas de personas sobre cosas. Os damos la bienvenida a Conversaciones, el programa en el que trataremos ideas de personas sobre cosas. Hoy escucharemos qué opinan Tarsila do Amaral, Lope de Vega y Kevin McDonald sobre la cooperación. La voz que os habla ahora es la de Fran Cabañas. Y para tratar este tema cuento con una persona con la que comparto las dos neuronas que tengo precisamente para hacer esto. Andrés Rodríguez. Muy buenas, supongo. ¿Qué pasa? ¿Qué te No, inquieta? nada, que para hacer un programa sobre cooperación que hayas empezado diciendo Tarsila do Amaral de esa manera, me ha parecido ligeramente racista, pero... No, no es racista. ¿Desde cuándo es racista reírse de lo gracioso que es el portugués? Es cierto, el portugués es muy gracioso, Es las muy cosas gracioso. como son. Es admiración, es admirar su cultura. No puede ser racista si se admira su cultura, ¿verdad? ¿A que no? Dime que no, por favor. No, venga, ya sabéis que aquí nos reímos del portugués desde Wikiesqueletos, así que... Desde Wikiesqueletos y Marvel Portugal, efectivamente. Y ambas cosas son blancas. Hay pocas cosas más blancas que Wikiesqueletos y Marvel en general. En fin, También. vamos a hablar sobre la cooperación y como decimos, pues aquí cooperamos para hacer un programa. ¿Cómo se te da trabajar en equipo así para nuestra audiencia? ¿Cómo se te da cooperar en general? Depende del equipo. Es verdad. Es verdad que nosotros, por ejemplo, para estas cosas jugamos como un partido de ping-pong, ¿no? Sí. Con las dos neuronas. Con las dos neuronas, efectivamente. Sí. Y nos va bien, más o menos, parece. Pero luego, pues yo qué sé, es verdad que... O sea, es una movida lo de trabajar en equipo, porque hay gente con la que encajas y gente con la que no, y gente entonces con la que trabajas bien y con la que... Pero lo que es fascinante es llevarlo al ámbito de las relaciones sociales, pero como de informales, ¿no? De cómo un grupo tiene sus sinergias y cómo es muy fácil arruinar o muy complejo tener una química de grupo así. No sé si sabes a lo que me refiero. Así. No sé si te estoy entendiendo. De grupos de amigos y ver cómo las sinergias interactúan entre ellas y cómo las relaciones evolucionan y interactúan entre ellas es una cosa muy loca. Pero eso está muy guay, y apreciarlos e ir viendo cada una es muy guay. Pero vaya, lo que pasa con los equipos también muchas veces es que, a mí por lo menos me pasa mucho, es que según de quién me rodee, adopto un rol u otro. Y hay veces que tengo que tirar del carro, o hay veces que puedo ser un desgraciado. O, bueno, voy cambiando siempre, realmente, según lo que necesite y según el equipo que tenga alrededor. Yo decir que siempre hace falta un macho alfa, pero en este caso sencillamente cuando no te queda más remedio dices, venga, va, tendré que hacerlo yo. Y eso no es muy de macho alfa. A ver, no es ya el cuando no te queda más remedio. Es como, a ver, hay veces que... Sí. Sabes que puedes delegar y otras veces que no, supongo. Y hay veces que... No sé. Es complejo. Es muy intuitivo, además. Cuando tú estás en un grupo y dices, vale, siento que tengo que tirar yo del carro. Sí, además es que sale solo. Sale solo. Ni siquiera lo tienes que pensar. Vamos a ir entrando un poco en harina en los contenidos varios que traeremos para este programa y bueno, las alertas que de los contenidos que puede haber, de los contenidos un poco peliagudos. Concretamente en este caso un programa pues cooperativo, bastante ameno, bastante family friendly, aunque es posible que haya un poquito de violencia colectiva, tipo palizas, ese tipo de cosas, que no va a ser nada demasiado drástico, y también es posible que os den ganas de establecer una mente colmena, un organismo compuesto por multitud de individuos, lo cual pues siempre llamativo, ¿no? Sí, bueno, a ver, si desde aquí incitamos a algún movimiento social, ya sabemos que ha sido sin querer. Sí, totalmente. Como dijo nuestro abogado, el que tenemos aquí colgado, efectivamente. En fin, vamos a ir empezando con cuadros, con obras pictóricas que representan esta cooperación, esta colectividad. Como, evidentemente, podemos empezar con el quarto stato, il quattro stato. El italiano no puede ser racista tampoco. Aquí me planto. El cuarto stato. Los italianos son gente blanca desde por lo menos el siglo XX, así que esto no puede ser racista. Es el cuarto estado, el cuarto estado en el sentido de grupo, de estamento, ¿no? Más bien, que es del artista Giuseppe Pelliza da Volpedo, del año 1901, y pues como podéis ver en la imagen, lo estáis viendo, son un grupo de trabajadores bastante homogéneo, pero sobre todo bastante unido, tres de los cuales se destacan y dan un paso al frente, dan un paso casi hacia quien está mirando el cuadro para encontrarse probablemente con el patrón. Y es una vez más uno de esos cuadros adscritos a la corriente del realismo social, y no son pocos ya los que hemos traído a este programa, ¿no? Y que refleja, como bien decías, pues a los proletarios, y en este caso a los proletarios en huelga, en esa marcha multitudinaria. Una marcha que hemos de decir que
que da la sensación de que es lenta, de que ni siquiera es especialmente avivada, ¿no? Especialmente pues movida, pero sin embargo sí que nos da la sensación de que es constante en esa lentitud y eso da incluso una aura de invencibilidad. Hay más constancia y más firmeza que dinamismo, desde luego son pasos lentos pero seguros. Y en este caso, pues como decimos, el cuarto estamento, el cuarto grupo representa al principio del siglo XX estos ya movimientos obreros masivos, como a los tres estamentos de la época bueno, del momento, como será la nobleza, la clase propietaria, sea el nombre que reciba en cada época. Se le une por primera vez un cuarto estamento de la clase trabajadora, esta vez reclamando el poder que le pertenece y menos del que le pertenece. Además, como decimos, son una masa más homogénea, menos caracterizada, de la que se destaca, como decíamos, tres personas que se entiende que son pues, los representantes sindicales, los representantes del grupo, y de este modo se crea bueno, se destaca, por así decirlo, individuos concretos, pero que no destacan por ser propios individuos, sino por ser los portavoces, ¿no? Los delegados de la fuerza colectiva, que al fin y al cabo en algún momento pues, tiene que amalgamarse y tiene que ser tomada por personas concretas por asuntos pragmáticos. Sí, pero su presencia no quita que esto sea realmente un retrato colectivo de este cuarto poder que decíamos, ¿no? Y esto es algo que se ve subrayado además con la propia técnica que se ha empleado a la hora de pintarlo, la propia técnica que empleó Pelizza da Volpedo. Y es que para mostrar que la unión hace la fuerza, ¿qué mejor técnica pictórica hay que el puntillismo? Que es literalmente ir haciendo puntos muy pequeñitos uno a uno hasta crear una imagen que además en este caso es un lienzo de metros y metros. Es que desde el propio surgir, desde el propio hacer, ya está el mensaje, es un puntazo. El mensaje, nunca mejor dicho. Puntos del lienzo unidos, sí, efectivamente. Pero también te digo que esto, imagínate que el jamón ni se dio cuenta, ¿sabes? Que esto, luego de repente alguien le dijo, oye, pero lo de los puntos es por esto, ¿verdad? Y dijo, sí, por supuesto que sí, pero por favor, obviamente es por esto. En fin, vamos a pasar a la siguiente obra, que no dista mucho, y es que, bueno, a este paso, una de las canciones del interludio va a ser la Internacional. Oh, es broma, pero si quieres no es broma. ¿Cómo nos gusta lo que nos encanta? ¿Cómo nos gusta la lucha obrera, sí? Vamos con Obreros de Tarsila do Amaral, esta vez sin acento portugués, porque se me cancela aquí de repente, de Brasil, esto sí que es innegable, del año 1933, en el cual pues vemos a varios... Eso sí que es racista. Eso sí que es racista. Vemos a gran cantidad... Para quien no, ya... Solo sí. Me estaba contoneando... Al ritmo de samba, claramente. Sí, evidentemente. Por favor. En fin, vamos a centrarnos un poquito. Vemos una gran cantidad de rostros de trabajadores, de rostros de personas de todo tipo, de todo género, de toda raza, de toda edad, formando un primer término de la imagen, una composición en diagonal, detrás de la cual se ve el fondo, que es pues, la ciudad de Brasil, en la cual se está industrializando rápidamente en la época en la cual se crea esta obra. Sí, es que es una crítica feroz a la industrialización de Brasil, ¿no? Concretamente de ciudades como Sao Paulo o Río de Janeiro, que empezaban a crecer como urbes, y esto pues evidentemente tuvo unas consecuencias graves en la población y sobre todo en ciertos sectores y en la nueva clase social que surgió de esta industrialización, ¿no? Y esas consecuencias pues pasaban básicamente por la marginalización y la explotación. Y evidentemente, pues a Tarsila do Amaral era algo que no le gustaba demasiado, porque además era un momento en su vida y en su carrera artística en la que empezó a virar desde la vanguardia al realismo social porque se empapó del comunismo. Y es que en un viaje a la Unión Soviética, que en este momento está bastante pujante, si bien no diríamos quizá que sea una utopía socialista, pero sí era una potencia muy importante, lo que sí diferencia a esta artista brasileña de la corriente más pura del realismo social soviético es que es más realista, precisamente. Más realista en el sentido de que el realismo social soviético era mayormente propagandístico, digámoslo con claridad. Se representaban obreros triunfando, consiguiendo grandes logros, grandes hitos, desde la revolución agraria, desde el reajuste agrario hasta la carrera espacial. Y sin embargo, esta artista es un poco más honesta y quizá un poco más matizada
y lo que muestra es la tristeza, ¿no? La desolación de una multitud de caras que muestran pues, precisamente el cansancio del trabajo y sobre todo pues, en un contexto capitalista, pero en un contexto capitalista totalmente desregularizado, en el cual el trabajo pues, debía ser bastante chungo. Sí, volvemos al retrato colectivo del proletariado, ¿no? Y en este caso, en ese retrato colectivo, lo que se ve son caras de hastío, caras de tristeza, e incluso podríamos decir que de resignación. Y es que, como bien dices, pues esta realidad no tenía lugar en un sistema capitalista, en un sistema que empezaba a promover esta industrialización en ciertas urbes que empezaban a crecer y realmente la población no tenía otra, o sea, no podía hacer otra cosa que sencillamente apañárselas y jugar con las reglas o sea, con las nuevas reglas que empezaban a establecerse. Y como decíamos al principio, pues el Tarsila do Amaral lo que intenta es hacer un retrato colectivo de todo tipo de gente y es el motivo por el cual pues hay hombres, mujeres, personas de todas las razas, personas de todas las edades, que no es inclusividad forzada de los años 30, sino que es muy importante para el mensaje en general de la obra. Sí, esa diversidad, por supuesto, y además teniendo en cuenta la realidad del país, pues era algo necesario. Y vamos de algo que retrata a una gran cantidad de gente, algo hecho por una gran cantidad de gente, a la cooperación como medio, como autor y no como la obra representada en sí misma. En pantalla probablemente no veáis nada o no seáis capaz de distinguir nada porque hemos traído una obra que está compuesta por un ancho de 1000 píxeles y un alto de 1000 píxeles, es decir, es un cuadrado de 1 millón de píxeles cuadrados. Es esta pues, obra colectiva, fenómeno viral de Internet, de Reddit, que tuvo lugar originalmente en el año 2017, pero que volvió a viralizarse en el año 2022, hace bastante poquito, como es este Reddit/Place, este Reddit/lugar, que consiste sencillamente en una obra colectiva compuesta por eso, 1 millón de píxeles, cada 1 millón de píxeles coloreado por diferentes personas, por 1 millón de diferentes personas, de diferentes usuarios de Reddit. Sí, y es que en este subreddit se le da el control sobre un píxel a cada persona cada 5 minutos y lo único que puede hacer con ese píxel es hacerlo de un color sólido, ponerle un color sólido. Entonces, claro, para realmente crear algo, para crear una imagen que sea que tenga cierto sentido, ¿no? que sea pues, relativamente grande, ya sea más o menos, es necesario cooperar, evidentemente, es necesario colaborar y es necesario tenerlo premeditado, es necesario tener un plan, ¿no? Y esto, pues, realmente es a lo que se dedicaron hace no tanto, hace solo unas semanas o algunos meses, un montón de streamers, más que nada, se dedicaron pues, a crear esas redes para que fueran creándose imágenes a partir de ese granito de arena que iba poniendo cada usuario. Y es que es una de las obras más democráticas que puede existir o que se conoce o que es famosa, ¿no? Porque al fin y al cabo tiene todos los elementos necesarios para que esto sea así. Todos los usuarios están en igualdad absoluta, es decir, tienes la capacidad de poner un píxel y un solo píxel en el mismo tiempo que los demás. Además, es completamente democrático en el sentido de que hay una abundancia absoluta de espacio, que es el único recurso por el cual se está peleando en este momento, lo cual hace que, como veremos, bueno, como ahora comentaremos quizá más en profundidad, las diferentes comunidades que quieren hacer lo suyo tienen espacio de sobra y pueden coger una parcela de 1500 píxeles cuadrados y aún así no tienen que pegarse con nadie. Y el resultado que vemos es que sí existen trolls, gente que se dedica a pues, fastidiar el trabajo cooperativo de los demás, pero que en el gran conjunto de la obra resultante son nimios. Hay algún píxel verde en alguna parte que no le corresponde, de alguien claramente intentando estropear la obra de otra gente, pero como decimos, lo que es importante, que es el conjunto, al ser masivo y ser mayormente colaborativo, la presencia de agentes disruptores palidece. Sí, pero hay matices, porque sí que es verdad que se creó cierta rivalidad, se creó cierta guerra cuando los streamers llegaron a esto, ¿no? Porque antes supongo que se haría, no estoy muy enterado, pero supongo que se haría a partir de foros, la gente se organizaría de otras maneras, ¿no? Pero cuando grandes streamers con grandes públicos entraron en esto, pues se fue creando una competitividad
aunque fuera en equipos, ¿no? Aunque mezcle esto de cooperar y competir, se creó una competitividad bastante, como decía, bastante insana, en realidad. Lo bueno, que hubo una lucha, al menos por parte de las comunidades de Internet españolas que entraron en este subreddit, una lucha contra los franceses, lo cual siempre está bien. Siempre está bien. No, pero a ver, más bien, o sea, evidentemente lo hay, pero lo que me refería es que siempre siguiendo el juego, no intentando, sí. al menos eso, hay trolls que sí intentan estropear el juego, pues yendo en contra de toda la tendencia, pero que si tú siguiendo el juego quieres competir por equipos, pues también es cooperación, ¿no? Que seas luego para el cachondeíto de eso, de competir, que también es un ejercicio sano. Y luego por destacar algunos de los contenidos es que hay de todo, pero de todo, pues eso, sesgado por evidentemente lo que le puede interesar a gente que se le pasa horas en Reddit y Twitch, pero ahí pues eso, cosas totalmente de nicho que no conozco y me da miedo preguntar qué son, pero luego cosas que sí pues conozco yo, puedo conocer mucha gente, como son pues Hollow Knight, One Piece, el nacionalismo, el fútbol, odiar a Francia, en fin, de todo. La rana Pepe. Sí, la rana Pepe también. Gran cantidad de veces. En fin, es Internet que, como decimos siempre, tiene lo mejor y lo peor del mundo. Y nos vamos a otra obra colaborativa, que es un poco quizá más elevada o considerada más, pues, más arte como tal, que es la obra de Spencer Tunick, de este fotógrafo que se dedica a hacer retratos masivos de gente. Y concretamente, bueno, por coger un ejemplo, la obra titulada Urban de 2007, pero cualquiera de ellas tiene un poco la misma tónica de grandes planos generales que normalmente están contraindicados para retratar gente, pero lo que hace es precisamente contradecir esta tendencia retratando a cantidades masivas de gente. Sí, y es que lo que le gusta a Spencer Tunick, ¿no? Es como usar los lugares públicos, como puede ser en este caso una plaza, juraría que en Ciudad de México, usarlo como lienzo y usar los cuerpos humanos, ¿no? como pintura. Que usar los cuerpos humanos como pintura a priori suena un poco mal sin contexto, pero... Es cierto, no me refiero a que los aplaste y pinte con ellos. Los utiliza vivos. Sí, efectivamente. Sencillamente son personas, utiliza personas, ¿vale? El caso, en este caso utilizó concretamente 20.000 personas, todas ellas desnudas. Sencillamente entraron a la plaza, después se desnudaron, no antes, y Spencer pues pudo tomar estas fotografías, eso sí, a unas horas intempestivas, porque eran las 6 de la mañana y yo lo único que puedo pensar es vaya puto frío, colega. A ver, el calor humano calienta, ¿eh? O sea, ahí yo creo que ahí dentro había 20 grados de temperatura ambiente solo entre gente sudando. Puede ser. También te digo, o sea, me parece muy... O sea, me acabas de romper la esperanza de que haya encontrado 20.000 personas desnudas andando por México sin creer, así sin mal, si les haya dicho, oye, pues vais por una foto, ¿sabes? Pero sí, efectivamente, es el desnudo colectivo, que además tiene una característica muy interesante, tanto en el propio evento como en el resultado final, que es la desexualización absoluta del desnudo. Evidentemente, el sexo, lo erótico, depende muchísimo del contexto y, por tanto, estar en pelotas en una plaza rodeado de otras 20.000 personas es solo ligeramente erótico, ligeramente solo. Y además tiene otro componente relacionado con esto, que es que no solo el resultado final que vemos aquí es muy interesante, sino que fue todo un evento para Ciudad de México, para la gente que participó, porque al fin y al cabo a mí me encantaría, me fliparía irnos todos a la Plaza Mayor de Salamanca o de cualquier sitio a despelotarnos y hacer una foto en colectivo. Es algo que me encantaría. Cuanto menos sería gracioso, la verdad. Sería yo creo que podrías proponerlo. O podría ir yo solo desnudo y a ver quién me sigue, total. Eso igual te detienen por escándalo público, pero se lo puedes proponer al ayuntamiento y a ver si se puede hacer algo al respecto. Yo tendría que ir desnudo ya a hacer la propuesta para que vieran un poco... Para que vieran que vas en serio. Claro, efectivamente. Mira, a ver, yo no te corto las alas. No, ya, claro. Yo te animo, de hecho. En cuanto a esto que decías de la desexualización del cuerpo desnudo, fijaos si es importante realmente el contexto, que al tratarse de una obra de arte, es cierto que mientras las 20.000 personas estaban en esta plaza y se les estaba tomando fotos, realmente las declaraciones de la gente van todas en la misma línea de que nadie les miraba raro, nadie hacía nada fuera de tono, pero sin embargo también coincidían muchos, bueno, más bien muchas, en que cuando Tunick pidió a los hombres que abandonaran el lugar para hacer fotos solo con mujeres desnudas,
estas empezaron a recibir pues miradas lascivas de quienes se apartaban y dejaban de formar parte de esta obra. Y eso pues nos habla un poco de cómo en cuanto dejaban de colaborar, en cuanto dejaban de ser parte, en cuanto dejaban de participar en esto, cambiaba completamente la perspectiva de los hombres. Muy interesante, efectivamente, cómo funciona la mente humana para este tipo de cosas y cómo pues, eso, ser percibido como parte de un grupo sin más y ser percibido como un grupo de mujeres es totalmente diferente, además, pues en un contexto que ni siquiera llama especialmente a nada por el estilo, pero en fin, somos así. ¿Qué le vamos a hacer? No es lo idóneo, pero es lo que tenemos que lidiar. Y efectivamente, pues recordamos este Tunic como una forma de forma cooperativa tomar espacios públicos, aunque sean masivos, tanto a nivel visual como a nivel espacial. Sí, y bueno, precisamente ese carácter masivo, ¿no?, de las obras artísticas, pues también nos da un poco a entender o nos recuerda este potencial, ¿no?, que tiene pues el colaborar, el juntarnos todos, el poner todos de nuestra parte con un mismo objetivo. Efectivamente, y si hablamos de tomar espacios y de usar grandes cantidades de gente para crear obras de arte colectivas, tenemos que traer también la obra La Promesa, en este caso una instalación con, bueno, en fin, ya sabéis que la categorización del arte contemporáneo es un poco complicado, pero explicamos brevemente lo que consiste para ver si se entiende. Sencillamente, para criticar también el desarrollo urbanístico y el abandono de ciudades después de que dejen de ser centros neurálgicos de la industria y del comercio, la artista Teresa Margolles, en 2013, trituró entero una casa, un edificio residencial. Lo convirtió, pues eso, en gravilla, en residuo, en polvo prácticamente, en algo que se puede manejar con las manos desnudas, y lo colocó en una masiva sala de un museo. Y lo que hizo fue tener a la gente que entraba a participar, bueno, a ver la obra, participar en la misma, moviéndola, removiéndola y de este modo, pues creando algo entre todas que no se podía haber creado con una sola persona. Como bien dices, es una crítica, ¿no?, ante el abandono forzado, en concreto de Ciudad Juárez, forzado pues por la violencia que tenía lugar allí, ¿no?, y por sucesivas crisis de distinta índole. Teresa Margolles lo que hizo fue coger una casa de interés social, y esto es importante porque precisamente quería contraponer este valor social, ¿no?, de la casa en sí misma al abandono forzado de la ciudad. La desmanteló y la trituró, pero además es importante también destacar que lo hizo con mimo, sencillamente. Puso en el proceso aunque suene raro, en este proceso de desmantelamiento y trituración, ¿no?, pues le puso delicadeza, le puso cuidado realmente. Besó a la casita en la frente en múltiples ocasiones. Sí, más o menos, un poco así. Todo esto, como digo, para que contrastase con lo que quería criticar, ¿no? Y a partir de ahí, pues permitió al público participar desplazando estos restos durante 1 hora al día durante 6 meses. Y también tiene mucho que ver, efectivamente, con la capacidad de manipular. Evidentemente, como decía aquí mi compañero, pues es una casa de interés social y lo que nos dice esta obra es que no debería ser tan fácil hacer lo que queramos, jugar, llevarnos incluso en los bolsillos a algo tan importante y tan vital para otra gente. Y de este modo, pues está criticando y poniendo el dedo acusador sobre la fragilidad de estos espacios que deberían estar defendidos desde las estructuras de poder, y sin embargo pues tenemos estructuras de poder que tienen otros intereses completamente distintos y de forma quizá un poco más tangencial y un poco más cogida con pinzas, la atomización, ¿no? Reducir algo que era tan sólido y que representaba la unidad metafórica y literal de gentes viviendo en una sola casa, se convierte en pedacitos pequeños y que por sí solos pues son eso, que puede incluso llevárselos el viento. Sí, de hecho, eso sí, yo no acabo de entender por qué no tratan, en vez de solo desplazar los restos, de construir algo otra vez. Castillos de arena de casas. Sí, a partir de los propios escombros, ¿no? Tratar de volver a construir algo hubiera sido bonito.
Igual se intentó y simplemente no lo sabemos. Pero bueno, es una obra que, como decimos, cambia cada día, cambia con cada pequeño gesto, igual que la siguiente obra que traemos, que tiene ese valor único con cada aportación y que nunca es la misma en cuanto, bueno, que es más bien un continuo cambio de cambios discretos, bueno, de alteraciones discretas a la propia obra. Hablamos de, de Measuring the Universe, ¿no? De Roman Ontak, del año 2000, 2010. 2010, sí, correcto, gracias. En el cual, pues sencillamente, también se trata de una instalación, más bien el espacio físico que una obra material como tal. Y la obra consiste en unas paredes blancas, prístinas, inmaculadas. La gente que iba entrando iba colocando su medida, lo que mides en pues de altura, como si estuvieras midiéndote contra el marco de la puerta de tu casa cuando eras pequeño, y colocaba pues, un pequeño letrero con su nombre, su altura pues, en metros, y poco a poco esta obra, o sea, esta sala se iba llenando de una franja, ¿no? Que tenía, que era un conjunto de todas las medidas de toda la gente que iba pasando. Sí, pero también es verdad que nos podemos imaginar, o sea, os lo podéis imaginar, registrar es registrar tu altura realmente, sin más, como puedes hacer en el marco de la puerta de tu casa. Pero el problema es que si lo hace, bueno, el problema, más bien el intríngulis, ¿no? de todo esto es que si lo hacen miles de personas, pues va a quedar un mix, va a quedar ahí un mejunje, porque evidentemente los humanos tienden a medir más o menos lo mismo. O sea, dentro de un rango se mide Nosotros más o menos lo mismo. 1,80, 1,85. No nos gustaría, ¿eh? No, que eso luego te No, no duele mucha especialmente, espalda. la verdad, sí. Hemos superado esa fase. Sí, la verdad. El caso, que evidentemente quedan borrones, se van mezclando, se van solapando unos registros con otros. Y este rotulador negro en la pared, pues, aunque cada inscripción tiene sentido, cuando lo ves desde lejos, no ves más que una gran línea negra o unos grandes esbozos negros sobre un lienzo blanco. Esto es uno de los muchos casos del arte contemporáneo en que pues escoger algo mundano, como es la pared de un baño en una discoteca, y hacerlo arte contemporáneo, en el mejor de los sentidos, lo digo, con absoluto respeto y absoluta admiración. Pero también, pues... ¿Has visto alguna vez en un baño de discoteca el registro de altura? No, eso concretamente no, pero sencillamente, pues eso, dejar tu marca en la pared de un sitio y que en colectivo y que de forma colectiva se convierta en algo diferente, eso sí es muy... Además, hay algunos baños de sitios que son verdaderas maravillas. Es cierto. Y eso es arte colaborativo como pocos han visto. Deberíamos haber traído aquí una foto del baño de algún bar de mala muerte. Porque... Además son maravillosos, o sea, es maravilloso cuando se establecen conversaciones. Cuando se establecen conversaciones y cuando se establecen conflictos, porque hay cada discusión. Es cierto. Pero bueno, y también te digo que en este sitio concreto veo pocos pitos dibujados, o sea, que deben estar vigilando fijo, porque si no, a mí me das un rotulador y me dices, oye, pon tu altura, y digo, vale, pongo mi altura, pero... Sí, o sea, podría hacer lo mismo, pero en vez de con un registro de altura, con un registro de otras cosas, ¿no? Pero... también podrían hacerse. Sí, también podrían hacerse, ciertamente. Pero es verdad que no, aquí pues había cierta restricción sobre el que escribir, no es como un baño como la pared del baño de un bar, ¿no? Cobardes. Sí, a ver, lógico, porque no, es un riesgo. Cobardes. Sí, pero es que es un riesgo. Sí. Pero vaya, no sé, es verdad que poner trabas a estas creaciones no públicas y colaborativas, a estas creaciones de autoría colectiva, a veces, si quieres que se mantenga una línea artística, igual es interesante. Sí, desde luego. Porque si no, pues te puede pasar como lo que le pasa al edificio, ¿no? que es el protagonista del relato que traemos a continuación, como es la Torre de Babel, ¿no? Este relato bíblico, este relato arquetípico de una torre que intentan construir los seres humanos y que se viene abajo precisamente por la incapacidad para cooperar. Retomándonos un poco el relato original, al menos el que parece más canónico, el que está confirmado por el autor en alguna rueda de prensa o algo por el estilo, es que después del diluvio universal sobrevivieron pues, el jambo este que hizo un arca y 7 u 8 de sus familiares y se quedaron en una llanura de Sennar, en Babel, por algo el nombre, y decidieron que la gente que ahí estaba construiría una torre que llegaría hacia el cielo, ya que Dios no les dejaba entrar en el cielo por sí solos, pues iban a ir por su propio pie. Y pretendían que fuera una torre de 90 metros, me parece, o bueno, luego que llegara hasta el cielo todo lo que pudiera. 90 metros, la altura del cielo, da. Nunca llegó a tanto, en realidad, evidentemente. Pero, de hecho, no sé dónde he leído que se estimaba que igual 60 como mucho podían alcanzar, pero
se les quedó pequeño. Hubo downgrading Sí. de lo que fue el primer teaser allá el producto final. Hubo Yo creo que luego es que lo venderían como algo más, Sí. pero ¿qué va? En fin, lo que pasó sencillamente fue que Dios se picó y dijo, pues voy a nerfear a estos humanos, ¿cómo lo hago? Y vio que al menos podemos entender, ¿no? Cómo vio que la cooperación es lo que convierte a los humanos, a pequeños seres humanos comparados con Dios, que debe ser muy grande, supongo. Ahora que lo pienso, igual no, pero yo entiendo que es muy grande. Y eso, que pequeños humanos, pequeños insectos humanoides, tienen como su mejor herramienta la capacidad de cooperar y de suplirse unos a otros en sus debilidades y de trabajar en conjunto. Y lo que hizo fue sencillamente decirles, pues ahora habláis de lenguas distintas, no os entendéis y por tanto vais a acabar a hostias. Y así fue como la Torre de Babel se quedó pues, en un proyecto work in progress que nunca llegó a concluirse. Pero en su momento, o sea, como proyecto, pues eso, la torre realmente lo que representaba, ¿no? Era pues esa seguridad en la unión. Era algo realmente que reflejaba pues la seguridad que te proporciona ese colaborar, ese ir todos juntos hacia un mismo objetivo, ese tener algo en común por lo que, bueno, a lo que aspirar, ¿no? Y de hecho, tal era la estimación que se hacía de esta colaboración y tal era el potencial que se veía en este juntarse, ¿no? En este colaborar, que lo que pretendían era llegar al cielo, recordamos. Era literalmente desafiar a Dios, aparte de evitar el volver a sufrir las consecuencias de un diluvio universal que podría, quizá, si Dios lo quería, darse por segunda vez, ¿no? Y era literalmente eso, ir contra Dios y desafiarle. Si eso no es poder, yo no sé lo que es el poder. Sí, de hecho la Torre de Babel y en general todas las torres a nivel simbólico, incluso en el propio tarot, la torre representa la dualidad, ¿no? Por una parte el absoluto poder de la colaboración humana, del espíritu humano, de, pues eso, de ponerse a hacer algo, como dices, un objetivo concreto, pero a la vez que tiene este elemento de poder, precisamente por la pureza de este poder, también representa la inestabilidad de la vida mortal, comparados pues, con Dios. Quizá Dios no es capaz de construir una torre, habría que verlo, pero lo que está claro es que los seres humanos somos capaces, entre comillas, de construir una torre, pero que siempre tenemos esa amenaza, ¿no? De la inestabilidad, de la posibilidad de que todo se vaya al garete por accidentes de todo tipo y concretamente muy a menudo por fallos de organización. Los dioses no construían torres, ¿verdad? En plan, nunca se han juntado tampoco a hacer algo ellos. Igual es que no saben y por eso se picó Dios. No sé. La verdad es que no soy experto en estos asuntos. Así que nada. Vamos a pasar a otra obra que también va un poco de cómo los grandes colectivos, los grupos de personas, pueden desafiar a autoridades que se entienden como superiores. Vamos con Fuenteovejuna, una obra clásica de literatura española de Lope de Vega del año 1613, en la cual pues, tenemos un pequeño drama local de un pequeño pueblo que acaba, como todos bien sabemos, con el desafío por parte de Fuenteovejuna, de los vecinos unidos del pueblo de Fuenteovejuna, contra el comendador del mismo pueblo que había cometido un crimen. Sí, y es que estos habitantes de Fuenteovejuna, provincia de Córdoba, son el protagonista realmente de la obra. Y es que no hay un protagonista único, sino que es un protagonista colectivo, como decimos. Y Fuenteovejuna representa ni más ni menos que la unión del pueblo contra la opresión y el atropello de las autoridades, ¿no? Y lo que pone en valor, sobre todo, es el sacrificio personal, el sacrificio individual en pos de conseguir algo a nivel colectivo, de la defensa de los intereses colectivos. Es un ejemplo excelente. Y muy entretenido del dilema del prisionero mucho antes de que se formulara no antes de que se formulara como tal, pero seguramente antes de que se popularizara el dilema del prisionero, ¿no? Esta idea de que si tú aceptas un pequeño sacrificio y la otra persona no lo acepta, te perjudica gravemente, pero que si todas las personas involucradas en este trato aceptan su pequeña parte de sacrificio, el beneficio colectivo es mucho más, pero que precisamente tiene la contraparte de que un solo traidor puede beneficiarse de mucho más. Yo, de hecho, intenté esto en un juicio y no me salió bien, por lo que sea. Yo seguía diciendo que había sido Fuenteovejuna y no colaba, había gente que decía que había sido yo y pues...
En fin. Por lo que sea no funciona. Por lo que sea no funciona. Mira que mi abogada también me dijo que no lo intentara, pero yo tenía que intentar. ¿Qué abogada? Por el culo te la hinco. Perdón. Bueno, el caso es que Fuenteovejuna nos dice, ¿no?, de cómo ese aguantarlo todo, ese sacrificio personal, lo que hay detrás de ello, ¿no? Realmente es una unión incondicional como clave para asegurar la victoria y para asegurar cómo realmente un pueblo pues puede, o un grupo sencillamente de personas puede salirse con la suya. Sí, y por último, yo destacaría que me parece muy importante de esta obra, como precisamente por el funcionamiento del teatro, por lo que sea, por el carácter narrativo, el público, cuando llega el momento clímax, el momento que todos recordamos de quién mató al comendador Fuenteovejuna, señor, sabemos quién ha matado al comendador, sabemos todo y tenemos una complicidad con el pueblo de Fuenteovejuna que de algún modo nos convierte en parte de forma vicaria de este esfuerzo colectivo, ¿no? de este engaño colectivo. Y es que ni siquiera el público muestra debilidad, no es un eslabón más de la cadena y no va a romperse tampoco. Si es que pocas Fuenteovejunas ha habido, yo ahí lo dejo. En fin, vamos de una victoria colectiva a algo que fue precisamente lo contrario, quizá un fracaso de la cooperación, quizá un fracaso del espíritu humano en general, como fue la muerte de René Robert, que pues, era un fotógrafo que falleció hace bastante poquito, el 20 de enero de este año, 2022, por hipotermia, estando en la calle, habiéndose quedado en la calle solo y sin recibir la ayuda de ningún extraño, de ningún viandante. Iba por una de las calles más transitadas de París, este fotógrafo flamenco de 84 años, y en su paseo nocturno, bueno, yo creo que ni siquiera era nocturno, el caso es que... Di paseo nocturno que queda más... Es cierto, queda mejor. Pero bueno, en su paseo, René Robert cayó. No se sabe por qué, nadie sabe cómo fue, pero es que realmente esto es lo de menos. El caso es que cayó y nadie le ayudó a levantarse. Como decimos, era una calle muy transitada de la capital francesa. Y pasaron las horas, pasaron más y más y más horas, y nadie le ayudó a levantarse. Todo el mundo omitió que había un hombre tirado en el suelo, lo ignoró, y a las 9 horas, pues alguien pasó por allí, ¿no? Alertó a las autoridades y se vio, pues, o sea, se descubrió pues que René Robert había muerto precisamente por hipotermia porque nadie le había socorrido en más de 9 horas, como decimos. Da que pensar, pero en serio en este caso, porque nos habla de la inacción colectiva, ¿no? De, evidentemente mucha gente que tuvo que ver a esta persona, por narices tuvo que verla tirada en el suelo, tuvo que, como mínimo, pensar qué habrá pasado. Pero en esta costumbre que hemos adoptado de ir a nuestra bola y de desensibilizarnos al sufrimiento ajeno, por motivos varios que quizá ya hemos mencionado en este programa en más de una ocasión, al final el resultado fue que si yo por ti, la casa sin barrer, pues al final en este caso resultó en la muerte de una persona y tiene un lado aún más cruel que no por ello tenemos que dejar de resaltar aquí, que es el hecho de que si esta persona no fuera famosa ni siquiera nos habríamos enterado. Es cierto. Y por tanto, pues también a la vez que es un ejemplo que podemos utilizarlo para reflexionar un poco, ¿no? para pensar, también tenemos que pensar en esta contraparte de lo poco que nos importa cuando sucede a gente anónima. Y el problema reside realmente en que probablemente ni siquiera, o sea, la inmensa mayor parte de la gente que pasaba por allí, ¿no? Ni siquiera hizo ese mínimo de pensar qué habrá pasado, sino que sencillamente lo ignoró. Ahí el individualismo, pues derivado de las grandes urbes, ¿no? Nos lleva incluso a tener una ausencia total de la percepción exterior, o sea, no la realidad que nos es, o sea, la realidad ajena, ¿no? La realidad exterior nos es absolutamente no tiene ninguna importancia realmente, ¿no? O sea, es absolutamente fútil, ¿no? Y entonces sencillamente vamos por la vida pensando en nosotros mismos y en nuestras propias interacciones con el mundo, pero no nos paramos a pensar muchas veces en qué es lo que está ocurriendo realmente con las personas de nuestro alrededor,
y con las realidades que no conocemos pero que tenemos al lado. Me interesa particularmente esa tangente de pues, la ciudad, ¿no? Porque de forma contraintuitiva, las comunidades más pequeñas y más tradicionales, a pesar de ser mucho más pequeñas, de ser pues, pueblos tradicionales quizá de 100 habitantes o mucho menos de 1000 habitantes, realmente 100 o incluso menos gente, a pesar de ser menos gente, tienen una mayor cooperación, una mayor sensación de colectivo precisamente porque las relaciones pueden establecerse. Sin embargo, a lo largo del siglo XIX, en poesía de este siglo y en filosofía de este siglo, empezamos a ver que la ciudad la hemos normalizado mucho, pero no es muy contraintuitiva al carácter social de los seres humanos, a pesar de que intuitivamente puedas pensar que más gente es mejor para socializar, pero es al contrario. Cuando de forma constante estás viendo gente que no te es familiar, no puedes familiarizarte, evidentemente tiene mucho que ver con la forma en la que las ciudades concretamente Mm. están construidas y urbanizadas y demás, pero sí que es verdad que en un pueblo tradicional no pasaría esto. No, si te encuentras a alguien que crees que puede estar muerto al lado de una cuneta, pues como mínimo te acercarías a ver porque seguramente lo conocieras y si Sí. fuera, aunque fuera un completo desconocido, no pensarías que es sencillamente un vagabundo por el cual no puedes hacer nada. Y en este sentido, también pues la economía de escala se aplica hasta cierto punto y a partir de cierto punto, que probablemente sea pues eso, comunidades de menos de 100 individuos, lo colectivo se diluye para convertirse en una masa de gente que no se preocupa la una por la otra. Sí, la ciudad desde luego corrompe el sentimiento de comunidad, ¿no? Ese sentimiento comunitario. Y ahora que mencionabas además la palabra indigente, hay que subrayar que precisamente esta solidaridad con el prójimo, que es tan normal y tan natural y evidente en pequeñas comunidades, tuvo que ser, en este caso, puesta en marcha, ¿no? Precisamente por un sin techo, que es quien avisó a las autoridades y no sé, podemos entender quizá que es quien, o sea, esa clase de personas, ¿no? Son quienes están más cerca un poco después de todo ese sentimiento de comunidad que anhelamos en las grandes urbes. Sí, evidentemente. Creo que es un fenómeno bastante estudiado, ¿no? Como la gente pues, sin techo de una ciudad también establece una pequeña comunidad de apoyo y que están más pendientes de lo que pasa a su alrededor. Y pues no, al no quizá tener, digamos, un elemento, un espacio en el que atomizarte, como es una casa propia a la que puedes refugiarte de todo lo malo que pasa en la ciudad, pues estás más cerca de estos problemas precisamente. Están mucho más en sintonía, es verdad, con este tipo de sucesos y de realidades. Y no es el primero que vemos de este tipo, o no es el primer caso en el que gente que se encuentra en esta situación acude a las llamadas de socorro o pone en marcha pues algún tipo de auxilio, ¿no? Que pues cuando es necesario, sencillamente, como puede ser por una caída, como en este caso, o por cualquier otra circunstancia negativa. La conclusión, en este caso, por sacar algo positivo, no es éxodo urbano. Volvamos al campo, volvamos a los pequeños pueblos, porque demasiada gente no crea un colectivo, no crea un grupo de personas, sino que crea un exceso de personas y se puede llegar a un exceso de cooperatividad, sobre todo si queremos conservar un poco lo individual, como se encuentra, pues, como podemos ver, pues eso, ilustrado, ¿no? En el caso de pequeños insectos, de algunos, bueno, de la mayoría de los insectos que entendemos que tienen una cooperación, sí, pero una cooperación que quizás no nos parece tan agradable, sino que es excesiva, una cooperación de tipo pues, mente colmena. Y hemos traído pues, un documental, como podemos haber traído literalmente cualquiera de los infinitos que hay, para hablar de las hormigas. Sí, hemos traído Planeta Hormiga, la vida dentro de la colonia, un documental de 2013 en el que sencillamente se plantea, para empezar, esa pregunta de ¿qué podemos aprender de las hormigas? Y es que las hormigas, las colonias que van creando estos pequeños seres, son, desde luego, como mínimo, absolutamente eficientes y funcionales. Sí, desde luego las colonias de hormigas tienen un trabajo colectivo que es
de sobra sabido, pero que en este documental además nos ilustran con muchos ejemplos pues eso, comunicativos, cooperativos, como sobre todo llevan a cabo tareas complejísimas y sobre todo tareas a gran escala para ser hormigas chiquitas, efectivamente, sencillamente por muchos elementos relacionados con la cooperación. El primero que yo destacaría, por ejemplo, es la especialización, como el formar parte de un colectivo te permite especializarte. En este caso, en muchos casos, los digamos, animales de otro tipo, animales que conviven en grupos más pequeños o que incluso viven en solitario, cazadores, depredadores solitarios, no pueden especializarse por el sencillo motivo de que no pueden sacrificar habilidades, no pueden sacrificar capacidades, que sin embargo las hormigas sí pueden sacrificar porque saben que siempre van a estar a formar parte de un colectivo y llega hasta tal punto su mente de colmena que si no formaran parte de ese colectivo ni siquiera merecería la pena existir como individuo, de modo que puede sacrificar la funcionalidad absoluta a cambio de serle útil a la colmena. De hecho, hasta tal punto ha llegado a la especialización de las hormigas, ¿no? Que sencillamente hay distintas, o sea, dentro de la misma especie, pues según las tareas que vayan haciendo, ¿no? Sus capacidades y tanto su tamaño como sus características físicas son distintas. No es lo mismo una hormiga reina que una hormiga trabajadora o una hormiga soldado. No tienen ni siquiera la misma complexión, ¿no? Y es que este es un sistema, esta división de tareas, ¿no? Es un sistema totalmente eficiente para la supervivencia colectiva, pero es verdad que, bueno, tiene algunas cositas quizá un poco más criticables, sobre todo en el caso de que quisiéramos trasladar esto, ¿no? a la realidad humana, y es que también se hace una jerarquización muy evidente de las hormigas en cuanto a las funciones que desempeñan dentro de la colonia. Efectivamente, no estaneamos el comportamiento de mente colmena. No está nada basado ser una mente colmena. Efectivamente, y sobre todo teniendo en cuenta que el objetivo de las hormigas ni siquiera es sobrevivir como tal, que es de las pocas especies animales y de las pocas especies a nivel prácticamente planetario cuyo objetivo genético ni siquiera es sobrevivir como individuo para reproducirse o para ayudar a otros individuos a reproducirse, sino que este tipo de animales, que incluye a las hormigas y a las abejas, creo, o algún otro tipo de insecto, de tipo eusocial, concretamente es el término que se utiliza, tienen como objetivo asistir a la reproducción de la reina de la colmena, exclusivamente porque han desarrollado genéticamente un tipo de reproducción y un tipo de perpetuación de la especie que depende enteramente y funciona a las mil maravillas con un solo individuo que se reproduzca por asuntos genéticos que ni sé explicar, bueno, que sabría explicar, pero no voy a hacer ahora mismo porque sería demasiado complejo, pero que sencillamente eso, que el único objetivo de una hormiga cuando nace es que asistir a su reina en perpetuar la especie, hasta el punto de que la especialización llega a crear hormigas cuya función es tapar los agujeros de las colmenas en las que vive con una especie de protuberancia que le sale en la cabeza, lo cual es un nivel totalmente enfermizo de especialización. Totalmente, y es que estas colonias funcionan casi como una cadena de montaje, lo cual da bastante miedo, la verdad, y recuerda bastante al Fordismo y esas cosas, que por supuesto, como podréis comprender, no nos gustan lo más mínimo. Por lo que sea. Em, pero quiero destacar, eso sí, de este documental, algo que me ha flipado a nivel biológico, digamos, a nivel de admiración, sencillamente, por lo que puede conseguir la naturaleza, ¿no? Y por lo que puede conseguir un animal. Y es que hay una masa de hormigas en un momento dado a la que sumergen en agua y sin embargo no se ahoga ninguna. Y es como que van haciendo relevos, ¿no? Y se van pegando lo suficiente unas a otras como para no dejar hueco al agua. No acabo de entender muy bien cómo funciona la física en ese momento. Eso sí que desafía a Dios. Totalmente. Y es que, de hecho, no sé, es como una bioingeniería muy guay. Mola un montón. Sí, innegablemente. Y esto tiene, pues evidentemente, un componente que es necesario de comunicación, ¿no? De, como decíamos antes, de tener que hablar, de que ir las unas con las otras siempre a una, y por tanto hay que desarrollar estos mecanismos
de tener formas de transmitir los mensajes. Son muy complejos, pero en este caso lo simplifican al máximo y lo que hacen es mandar mensajes de por aquí sí, por aquí no, y poco a poco, y sobre todo con la economía de escala, que en este caso sí funciona bastante bien, van desarrollando pues lo que decíamos aquí, cadenas de montaje que reducen árboles que para estas hormigas de nuevo son masivos a pequeños montones de recursos, ¿no? de víveres que acumulan, además, de forma muy coordinada. Y ahora que hablas de esa transmisión de información, es que realmente las hormigas carecen absolutamente de cualquier tipo de motivación individual y realmente no hacen más que seguir órdenes, son absolutamente disciplinadas y si alguien les dice misa, pues oye, adelante. No se lo cuestionan realmente ni lo más mínimo, ¿no? Em, y es que esta colaboración en pro de un objetivo común pues necesita o no requiere, ¿no? de esa comunicación, de esa red de información que va pasando de unas a otras para poder al final conseguir su objetivo final, que como bien dices, no es otro que la supervivencia colectiva. Simplificar al máximo y, de nuevo, pues, si la reina tiene que reproducirse y si yo tengo que sacrificarme en el proceso, sea pues, porque hay mucho sacrificio, las hormigas, como decimos, y cualquier tipo de especie de este tipo, no dudan ni un segundo, sino que se convierten en absolutas máquinas de sacrificarse, de matar, que, como bien dices, no tiene ningún objetivo individual, sino el que le marque la colmena, lo cual no solo es aterrador de por sí, sino que ha sido utilizado en gran cantidad de medios, de contenidos mediáticos, sobre todo de horror, ¿no? Porque al fin y al cabo es bastante aterrador la idea de un individuo tan poderoso y que tiene una voluntad inquebrantable hasta el punto de que ni siquiera se va a plantear dos veces si va a sacrificarse o si va a cumplir su objetivo, sino que lo hará hasta la muerte. Sí, de hecho, sí, es paradójico, ¿no? Cómo se habla de una inteligencia colectiva cuando realmente lo que hay a nivel individual es un seguimiento ciego de reglas sencillas. Y esta inteligencia colectiva requiere precisamente de una no inteligencia individual. Sí, además, pues es interesante como planteas la definición de inteligencia que le damos en cada contexto, porque inteligencia puede ser muchas cosas, porque como ya comentamos en el título, en el episodio homónimo de la inteligencia, hay muchas cosas que se consideran tal, pero muy a menudo en los tipos de inteligencia al menos más útiles o más desarrollados, por así decirlo, son la inteligencia abstracta, que tiene un fuerte componente de pensamiento crítico al cual las hormigas, desde luego, es que ni siquiera se plantean que tal cosa exista. Y pasando a algo mucho más absurdo, realmente. Gracias. Es que iba a decir otra palabra, pero es eso. Pero relacionado con esa no inteligencia, vaya inútiles, tío, los del documental. Las hormigas les están mordiendo continuamente y sufren muchísimo. Es que me ha hecho gracia por momentos y todo. Pierden la sensibilidad ya. Supongo que si te dedicas a recolectar hormigas durante... Nosotros recolectábamos hormigas. Pero no aires los trapos sucios. Me acabo de acordar de que nosotros hacíamos literalmente eso. Pero bueno, todos hemos sido niños pequeños. Sí, pero nosotros hemos sido más niños pequeños que mucha gente. Puede ser. En fin. Vamos a ir descansando un poquito porque al fin y al cabo nosotros no somos hormigas y no tenemos una mente colmena, así que pues tenemos nuestros propios deseos y en este caso nuestro deseo es respirar un poco y beber un poquito de agua. Pero os vamos a dejar bien acompañados con Bill Withers, que nos va a cantar una canción titulada Lean on Me de 1972, que básicamente es, pues como el propio nombre indica, inclínate sobre mí, reclínate sobre mí. Le dice a un tú poético que te apoye sobre mí cuando buenamente te haga falta porque soy tu coleguita. Sí, realmente habla de erigirse como punto de apoyo, ¿no? Pero además en una doble vertiente, lo cual es interesante porque lo dice tanto física como emocionalmente, ¿no? Y además, ya no solo en una doble vertiente, sino con bidireccionalidad. Hoy por ti, mañana por mí.
Bill Withers simplemente nos da el mensaje de que hay cosas chungas en la vida, de que no todo es de color de rosa, que hay momentos mejores y peores, y que, por tanto, lo inteligente no es negarse a aceptar que cosas malas puedan pasar, sino que hay que aceptarlas y lo que tienes que hacer es anticiparte, construir vínculos que puedan estar ahí cuando buenamente te hagan falta. Y acepta, que es un mensaje muy lindo, la vulnerabilidad humana como algo positivo y la humildad de que, pues, yo puede que algún día necesite llorar en tu hombro. Sí, y es que el apoyo mutuo es absolutamente necesario y es realmente lo que nos puede salvar, ¿no?, de las circunstancias que se ciernan sobre nosotros. Y algo que me gustaría subrayar de las palabras de Bill Withers, ¿no?, es que necesitamos aceptar que necesitamos ayuda muchas veces y necesitamos dar el paso para buscarla y no pasa nada. Y algunas veces lo haremos nosotros y otras veces nos lo harán. Vamos a escucharlo. Sometimes in our lives we all have pain, we all have sorrow, but if we are wise, we know that there's always tomorrow. Lean on me when you're not strong, and I'll be your friend. I'll help you carry on, for it won't be long till I'm gonna need somebody to lean on. Please swallow your pride if I have things you need to borrow, for no one can fill those of your needs that you won't let show. You just call on me, brother, when you need a hand. We all need somebody to lean on. I just might have a problem that you'll understand. We all need somebody to lean on. Lean on me when you're not strong, and I'll be your friend. I'll help you carry on, for it won't be long till I'm gonna need somebody to lean on. You just call on me, brother, when you need a hand. We all need somebody to lean on. I just might have a problem that you'll understand. We all need somebody to lean on. If there is a load you have to bear that you can't carry, I'm right up the road. I'll share your load if you just call me. Call me if you need a friend. Call me if you need a friend. If you ever need a friend, call me. 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 Call
say, can they be that close? Just let me state for the record, we're giving love in a family dose. We are family. Hey, I got all my sisters with me. We are family. Get up, everybody, and sing. Sing it to me. We are family. I got all my sisters with me. We are family. Get up, everybody, and sing. Living life is fun, and we've just begun to get our share of this world's delight. High hopes we have for the future and our goals in sight. We know we don't get depressed. Here's what we call our golden rule. Have faith in you and the things you do. You won't go wrong. Oh no, this is our family jewel. We are family. Sing it to me. I got all my sisters with me. Sing it to me. We are family. I can hear you, y'all. Get up, everybody, and sing. We have faith in you and the things you do. Hey, I got all my sisters with me. We are family. Get up, y'all. Get up, everybody, and sing. Estamos de vuelta en Conversationis, escuchando We Are Family, somos familia, no la que escuchamos ya en su día, sino otra distinta. No es la de Juan Pablo Enguema, no suena igual, ¿eh? No, no suena igual, no sabemos quién copió a quién. Esta es de 1979, pero quién sabe cuánto tiempo lleva este señor con la canción en la cabeza. No sé ni de qué año es Juan Pablo Enguema. En cualquier caso, esta es una canción distinta y suena bastante distinta, que básicamente lo que dice, y tiene una letra bastante sencilla es somos familia, tengo a mis hermanas aquí conmigo y estamos juntas en esto, sea lo que sea esto. Sí, y realmente podríamos decir que es una valoración de la familia, pero tampoco. Realmente lo que valora pues son precisamente esos valores asociados, ¿no? a la familia, al concepto de familia, pero creo que podríamos ignorar perfectamente el concepto de familia como tal y más celebrar pues esa sensación de fraternidad y de sororidad incluso. La familia aquí se convierte en un sinónimo, ¿no? de un grupo pequeño unido en pandillas, ¿no? Como decíamos aquel día. Y esta canción se convierte también en un poco un himno de sororidad. Al ser música popular de finales del siglo XX, tiene un fuerte componente de hablar de la propia historia del grupo, ¿no? Y en este caso, las bandas de música, y concretamente esta banda, pues nos habla también de la relación que tienen, ¿no? De cómo se mantienen juntas, de cómo se apoyan unas a las otras, y por tanto, de este modo se convierte en un pequeño himno de sororidad. Sí, totalmente. Y podemos pasar ya, si quieres, a la pregunta del día. Sí, que lo estás deseando. En fin, vamos a dejar atrás la música y efectivamente vamos a plantear la pregunta que traíamos por redes sociales y que ha merecido en este caso la frivolidad de otra respuesta más con nuestro oyente. Bueno, ni siquiera sé si nos oye, pero no, al menos nuestra persona que responde de forma más constante. La pregunta concretamente es: ¿qué es lo mejor que ha conseguido la cooperación? Muy abierta, cualquier cosa, entendemos en principio que es cooperación humana, pero incluso si no, da igual. Pero como no os habéis respondido casi nadie, pues... Pero tenemos una respuesta. Y yo me estoy enterando de ella en vivo. Sí, de hecho podéis ver su reacción. Sí, es que no la había visto y de hecho me he quedado traspuesto un momento porque hay relativamente... O sea, hay un poco de texto. Hay bastante texto, sí. Y entonces estaba intentando mantener el hilo mientras leía, ¿no? Pero nos... En fin, yo si queréis puedo... la segunda, creo que sé cuál es, puedo explicar que sencillamente se trata de un fracaso de la cooperación humana. Bueno, no fue un fracaso. Relativamente. A ver,
El objetivo se consiguió. Hablamos de un caso que ocurrió en Egipto en 1995, si no me equivoco, En efecto. que fue un caso bastante sonado porque ocurrió lo siguiente. Una gallina se cayó a un pozo, parece el comienzo de un chiste, y en cierta forma lo es, aunque un chiste bastante macabro. Una persona intentó bajar a por ella, pero resulta que no sabía nadar, lo cual quieras que no, pues es un requisito bastante importante para salvar a algo que se está ahogando. Y así sucesivamente fueron bajando a rescatar de forma constante la gallina y también a las personas que estaban ahogando, intentando salvar a la propia gallina, hasta que 6 personas murieron ahogadas en este intento de rescate, pero efectivamente la gallina sobrevivió. Sí. Parece un chiste, como bien dices, parece un putísimo chiste, pero sin embargo, sorprendentemente, no lo es. No, a ver, no es un chiste del sentido de que alguien se lo ha inventado, pero es un chiste en otros sentidos. Pero ¿Cuál sí, es peor? Es un fracaso de la cooperación humana que nos Que demuestra... no es un fracaso. Que no te empeñes en decir que es un fracaso. ¿Lo consiguieron el objetivo? Sí, pero no ¿verdad? lo consiguieron ellos, lo consiguió la gente que sacó la gallina de la... Se sacrificaron 6 personas para conseguir el objetivo. A ver, es verdad que tuvieron que llamar la atención de los servicios de seguridad que intentaron sacar los cadáveres para que luego sacaran la gallina. A Es mí un me precio parece un éxito rotundo. Otra cosa... Sobresaliente. Claro, es un éxito rotundo. Otra cosa es que quizá podría haber habido menos daños colaterales, podría haber sido más eficiente. Es verdad, podría haber sido un rescate más eficiente. Pero eso no quita que fuera un rescate exitoso. Misión fallida exitosamente. En fin. Muchas gracias por esta maravillosa aportación al tema de la cooperación humana, que tiene sus aristas y sus lados oscuros. Me ha encantado. Y bueno, no tenemos más respuestas. Yo pues traía 3 ejemplos de cosas que han sido éxitos de la cooperación humana. La primera, siguiendo con la tónica del programa, que es la jornada laboral de 40 horas. Porque, bueno, la cabra tira al monte. Y sobre todo para recordarnos que estamos todavía a mitad de camino, porque empezamos con jornadas laborales de 80 horas, vamos por la de 40 hasta llegar a 0, pues estamos exactamente a mitad de camino. Sí, estamos exactamente a mitad. O sea que poco a poco, ¿no? Seguimos adelante. Abolicionistas del trabajo. Por si alguien no se había enterado. La segunda, que es un poco más seria, ¿no? Que es la carrera espacial, probablemente las carreras espaciales varias, como este ejemplo paradigmático de la cooperación humana al servicio de un objetivo común. Yo tengo sentimientos encontrados respecto de la carrera espacial. ¿Por anarcoprimitivista o...? No, porque digo, hostia, vaya movida, qué guapo, pero ¿para qué? ¿Cómo que para qué? ¿Lo que avanza la ciencia en la carrera espacial? A ver, sí, pero realmente tampoco hay tantas cosas útiles que hacer en el espacio, ¿no? Estamos literalmente tirándole flores a millones de personas que se dedican a rellenar píxeles de colores para hacer literalmente putear a Francia, y te quejas porque vamos al espacio. Sí. No tienes vergüenza. Pues No. tú no vas al espacio. Te quedas No en la quiero, Tierra. no me apetece ir al espacio. ¿No irías al tampoco. espacio si te lo propusieran? No, ¿No? no me interesa especialmente ir al Joder, espacio. macho. Te vas a pasar Aparte, toda tu seguro vida- que vomitaba, tío. Vaya, bueno, a ver, O probablemente sea, también, necesitas pero- como un entrenamiento. Hostia, pero al espacio no me merece la pena. no me merece, sinceramente, es que no me merece la pena. Una persona con los pies en la tierra, efectivamente. En fin, y bueno, luego ya pues en una contraparte un poco más negativa, el ejemplo de probablemente el récord universal de joder el ecosistema en el que vives más rápido, que también es un esfuerzo cooperativo por el cual hay que aplaudir a la especie humana. Joder, se ha vuelto oscuro el programa de golpe. Bueno, ya sabes que nos gusta hacer muchos contrastes de todo. Yo, sinceramente, no sé qué es lo mejor que ha conseguido la cooperación, pero por poner un rayito de esperanza, ¿no? Estoy convencido de que la cooperación tiene el potencial para lograr cualquier objetivo que nos propongamos. ¿Tienes eso escrito o se te ha olvidado responder la pregunta? ¿Puedo ver tu guión? Bueno, Te tendrás que fiar de que tenga escrito. aceptamos barco como animal de compañía o pulpo o lo que sea la expresión. Y vamos con La expresión es la que tú quieras. Sí, es verdad. El lenguaje también es algo que se hace de forma cooperativa. Ay, mira, sí, Básicamente, es verdad. Oye, pues el lenguaje realmente es un puntazo. De además. nada. Sí, cierto. Y además se hace de forma cooperativa, literalmente destrozando lo que ha hecho otra gente antes que tú, así que está bastante guay. Mm. En fin, vamos con la parte final de este programa y la favorita de nuestra audiencia, estamos seguros, según las encuestas que hemos hecho, como es el comentario de una película o documental, en este caso más bien una mezcla extraña, pero más bien tirando al ámbito del documental, como es Life in a Day, la vida en un día,
dirigida por Kevin MacDonald y con una lista de otros directores que había pensado en leer, pero probablemente tardase aproximadamente las 45 minutos que máximo nos quedarían de programa, así que no vamos a hacerlo. Y es que esta obra es una obra colaborativa, precisamente por eso la traemos, compuesta de 80.000 clips de 192 países, pues que básicamente consistía en pedirle a la peña, oye, mándanos un videíto grabado exclusivamente en este día y hacemos una película juntos. Sí, concretamente fueron, bueno, todo el material que lo que se recopiló antes de recortar la hora y media fueron 4.500 horas de vídeo. Todo se rodó el 24 de julio de 2010. Y precisamente, pues, Life in a Day, ¿no? Que funciona un poco como registro de cuál era la realidad del planeta en ese momento. He de decir que hay una segunda parte, juraría que de este mismo año 2022. Algo me pareció ver, sí. No la hemos visto, ni pretendemos hacerlo. No, ni hemos visto esto tampoco, realmente. Calla. Eso es mentira, sí que la hemos visto. Y podemos demostrarlo, tenemos fragmentos. Eso no demuestra nada realmente. Ya, pero bueno. Vamos a correr un tupido velo. Ya no sé ni a lo que iba, ya me has liado. Pero bueno, no sé, decir eso, que de 4.500 horas de vídeo recortaron una hora y media y se supone que esto intenta ser un retrato fiel de lo que era el mundo en 2010. Efectivamente, pues es una obra colaborativa que, como ya hemos traído en más de una ocasión, de hecho en el mismísimo primer programa, aunque de forma distinta, por pura cantidad de gente, por pura cantidad de subjetividades, de individuos, de actores, de personajes, de lo que sea, tarde o temprano... ¿Por qué te estás riendo? Porque estaba pensando que se cierra el círculo, el primer y el último programa, pero... Es broma, este no es el último programa. Pero podría serlo. No, como iba diciendo, ya trajimos pues, la primera película, pero este es otro ejemplo más de cuando tienes una gran cantidad de subjetividades, que la subjetividad, que el personaje no se diluye y se convierte en un retrato colectivo de un montonazo de gente, y además de todo el mundo. Que planteando además varias preguntas para tirar un poco del hilo de los intereses de la gente. Sí, y la primera, ¿no? Pues, bueno, la primera pregunta que plantea el documental de forma explícita, ¿no? Pero la primera que nos surge a nosotros al verlo quizá es precisamente además por el carácter colaborativo de la obra, qué es lo que verdaderamente nos une a todos los humanos. Y para eso tenemos un pequeño fragmento. Llama intenta de idiota. Yo llamaba intenta de idiota. Escuchábamos como primer ejemplo de algo que nos unifica un fragmento concretamente que a mí me gusta de este documental, que es primero un grupo de gente preparando lo que parece ser pues, tortas de algún tipo de harina, de forma colectiva y además pues, con este tipo de canciones tradicionales que acompañan el trabajo. Y aquí destacamos, o destaco yo al menos, el ritmo, ¿no? Esta división del tiempo, este componente clave de la música que parece que todas las personas humanas y seguramente y muchas de las personas no humanas tenemos en nuestro interior por defecto. Y que en este documental, de forma repetitiva, pues estos golpes que marcan el ritmo, estos golpes contra la tierra, se utilizan de forma un poco más formalista para
marcar el ritmo del montaje de fragmentos, de vídeos intercalados entre ellos y adquieren pues, un significado más colectivo, pero también pues eso para unificar a todas las personas que están participando, por muy diferentes que sean sus aportaciones y por muy diferentes que sean sus vidas, porque como nos enseñó Phineas y Ferb, incluso la gente que dice que no tiene ritmo, tiene ritmo. Y es que en este fragmento con este telón de fondo, con esta música como telón de fondo, ¿no? Se suceden un montón de clips de distintas realidades que sencillamente pues, van mostrando distintas realidades, pero tienen este hilo vertebrador, ¿no? que nos recuerda un poco pues, que quizá no somos tan distintos y que por mucho que nuestras circunstancias lo sean, pues todos cojeamos quizá del mismo pie. Y es que evidentemente hay unas similitudes innegables y reales entre todas las personas humanas. Similitudes más de tipo casi biológico, sino antropológico, como son pues compartir una forma corpórea similar, mismas emociones, aspectos puramente biológicos, pero que luego también el documental a nivel más estético y simbólico tiene varias de estas iteraciones, como el hecho de que compartimos una misma luna, ¿no? Un mismo cuerpo celeste al cual han mirado todos los pueblos humanos de toda la historia. Incluso en 2010, en el 24 de julio de 2010, muchas de estas personas miran y alzan su cámara para grabarla, el mismo sol, mismo mundo, al fin y al cabo, compartimos. Y también, pues, mismas emociones que se van sucediendo, pero que es hasta aquí donde veo yo las similitudes más evidentes y más indiscutibles, porque luego hay otro tipo de similitudes que pueden ser más artificiales y yo diría que sin duda este documental, en toda su variedad, nos habla de dos cosas que son a una cultura muy homogeneizada o mucha cantidad del mundo viviendo en una cultura homogeneizada y el sesgo de peña que participaría en algo así. Sí, eso último desde luego. Pero en cuanto a estas más naturales que decías y más orgánicas, quizá, nos deja muy claro el documental que hay pues, al menos dos grandes ejes, ¿no? Dos grandes pasiones, quizá que incluso que compartimos todos los humanos por el mero hecho de serlo. Que hay dos lobos dentro de nosotros. Y uno es el disfrutar un poco, el contemplar cosas como el paso del tiempo o la naturaleza y el propio mundo, como decías, desde la propia luna o el propio sol. Y la otra es la fascinación por la vida, tanto animal como humana. Y esto lo muestra varias veces, como digo, y en varios contextos el propio documental. Pero luego hay otras, incluso, que también son orgánicas, pero no dependen tanto de nuestra percepción del mundo exterior, sino que son más las que has subrayado antes de emociones pues particularmente humanas, como pueden ser el amor o el miedo, que es algo además de lo que hablan los participantes de este proyecto de forma más explícita a partir de ciertas preguntas. Y es que, pues sí, las emociones son inherentes a las personas humanas, inherentes incluso a otras muchas especies, pero nosotros las experimentamos de formas similares y por tanto las respuestas que se dan entendemos que vienen de la misma emoción, pero yo sí que quiero incidir de nuevo en que todo está mediatizado por nuestra cultura, que es, pues sí, puede ser una segunda naturaleza desde un punto de vista más posthumanista, pero sigue siendo una segunda naturaleza y no una naturaleza primigenia. Y esto sí que es algo que media mucho en nuestro entendimiento de incluso las cosas más naturales, incluso pues, de la propia luna, está mediatizada por nuestro entendimiento de la misma. Y aquí es donde sí que quiero comentar yo que, a pesar de que tengamos ejemplos genuinos de culturas más periféricas y menos influidas por la homogeneización a la que ha dado lugar el globalismo, tenemos un evidente sesgo muy importante hacia las culturas marcadas por el colonialismo occidental y la historia reciente de pues, globalismo que interfiere en culturas ajenas para convertirlas en algo más común. Y así, por tanto, muchos de los rituales, de los patrones que podemos ver como algo común en los seres humanos a partir de este documental, podemos entenderlos como sencillamente algo que hemos adoptado a raíz de una cultura común, como puede ser, pues, ejemplos, rituales y ceremonias como despertarse, desayunar o asearse, que se hace de formas diferentes en todo el mundo, pero que tiene un patrón común y que siempre está influido por la cultura a la que pertenecemos. Sí, bueno, es verdad que hay rituales que todos hacemos, ¿no? En nuestro día a día, desde que nos levantamos y hasta que nos metemos en la cama.
e incluso después de ello. Pero también es verdad que, bueno, hay ciertas rutinas que al menos ahora mismo nos parecen necesarias a todos, independientemente de cuál sea nuestra cultura. Y son cosas como el aseo, cocinar, dormir, mear y otras cuantas que, bueno, se muestran de una u otra forma en el documental. Que me estoy dando cuenta ahora, por cierto, que me sorprende bastante que no haya imágenes explícitas en el documental. Supongo que porque habrán querido recortarlas, pero no me creo que en las 4.500 horas de vídeo no las hubiera. Imagínate editar esta mierda y tener que recortar las horas y horas que te han llegado de gente cagando en el baño, ¿sabes? Tener que cribar ahí. En fin, seguro que sí, porque como decimos muy a menudo, la cabra tira al monte y el ser humano pues le gusta lo que le encanta, ¿no? Y hay muchos seres humanos a los que le gusta lo escatológico y en fin, las guarrerías. Yo, si participase en un proyecto de esta índole, lo haría solo para poder hacer algo así, sinceramente. No hace falta que lo jures, ni mucho menos. Pero sí, ¿Cómo me conoces? Y además, sí, yo quería también destacar, precisamente hablando de que la cabra tira al monte, de que ya más en concreto hay un sesgo, como venía diciendo al principio, de el tipo de gente que participaría en este documental. Que es verdad que muchos, pues hay de todo, como en la Villa del Señor, y más en una película tan coral, pero gran parte del grueso de los clips que se muestran... Dan cringe. No iba a decir eso, pero la verdad es que sí. Porque hay gente que además vive en la cultura de Internet de 2010, que además, en fin... Ojito. Como, pues, sí, el ejemplo que iba a poner precisamente sí que puede estar un poco relacionado con la idea del cringe, como es la del blogging, ¿no? Que es, al fin y al cabo, lo que te pide el cuerpo si haces algo por el estilo, sobre todo en el ambiente, en la cultura digital de 2010. Pues señalarse con la cámara y contar qué tal ha ido tu día. Hay pocas formas, o sea, no es que haya una infinita cantidad de formas de hacerlo, pero... tu cerebro se va inconscientemente referentes que conoces y si se lo pides a peña, que por defecto es la peña que va a estar más interesada en participar en una película colaborativa de YouTube, te vas a encontrar con mucha gente que ha visto a mucho PewDiePie y a mucho JP Rojo. Yo te juro que hay clips del documental que me dan, ya no cringe, me dan ganas de suicidarme. Joder. Prácticamente. No, pero hay... En Minecraft. Hay algunos muy hartos, es decir, que hay algunos... es que hay uno en concreto de una mujer que para responder a la pregunta de qué tengo en mi bolso empieza a sacar banderas hablando de sus antepasados y además es que es estadounidense, es que es muy blanca, que viva su verdad. Es que dice que sus antepasados son alemanes y polacos y dices, uy, veo por dónde van los tiros y no me está gustando. Nunca le preguntes a alguien por qué sus antepasados polacos. En fin. Bueno, pues nada, este contenido que nos está quedando tan family friendly, pues ahora tiene un trigger warning de suicidio. Muchas gracias. Pero sí, también es verdad que hay contenidos que en fin, pero esto representa la gran variabilidad del espíritu humano que incurre en lo más alto, pero también pues en lo más bajo. Sí, totalmente. Y precisamente en esta variabilidad se radica un poco la segunda que queríamos plantear en este comentario, y es que ya hemos comentado por qué somos iguales o en qué sentido somos iguales, pero si un documental de 80.000 clips y 4.500 horas de vídeo nos muestra algo, es que somos muy diferentes entre nosotras. Travel toothbrush and toothpaste, essential if you're spending a night with the goats. النظارة بتاعت الأفلام الثلاثية الأبعاد E portamedicina che mi serve ogni giorno per vivere. 50 pesos. Sweet. 500 rupee note, 2BA596135. I still remember the number. First is a Canadian flag, because some of my ancestors were from Nova Scotia, Canada. Next is a German flag, because some of my ancestors were from Germany. Some of my ancestors lived in Wisconsin. Some of my ancestors were from Poland. Aute man that came in a chocolate egg. Electric dye. It's an anti-evil eye protector. Metal saw. Metal eagle. Metal wheels. Anybody want some granite?
Escuchábamos aquí una de las preguntas que pretenden cuestionar o darnos un catálogo de la especie humana, por así decirlo. ¿Cómo es que llevo encima, que tengo conmigo, qué es lo que porto? Y he de decir que aquí concretamente me hace mucha gracia el señor que dice 50 pesos, como yuju, esto sí que no me lo esperaba. me recuerda mucho a eso. Pero sí, efectivamente está también en la amiga Date Cuenta del cual nos hablabas antes, de que es un poco sospechoso, es verdad, es un poco sus. Joder, un poco. Pero bueno, en conjunto, como decimos, pues se van diluyendo y al final, más que acordarte de elementos concretos, de ítems concretos, te acuerdas de que verdaderamente los seres humanos somos una cosa. Sí, desde luego somos una cosa. Y bueno, como bien decíamos, pues hay cosas que nos unen, pero hay cosas que nos separan. Y si todos tenemos que hacer, además obligados, cosas como producir o ganarnos la vida... Por ahora. Y esperemos que eso cambie, ¿verdad? Luego hay muchas cosas que nos separan y muchas cosas que nos distinguen, y la mayoría están ligadas a nuestra cultura. Y estas diferencias las vemos incluso desde las cosas más mundanas, las vemos incluso en los saludos en un momento dado del documental, y cómo pues en ciertas culturas se tiene que saludar, las mujeres tienen que saludar a los hombres de una forma especial, o bueno, realmente es que los rituales son muy cambiantes según la cultura a la que pertenezcamos. Efectivamente, hay muchos elementos que nos diferencian más que acercarnos, ¿no? También destacamos, por ejemplo, la edad, que evidentemente pues, es un factor innegable, y además es uno de los pocos factores que no queremos abolir como constructo social, porque tiene un calado más importante, que es evidentemente los diferentes hitos de la vida, cómo te van marcando y cómo te van cambiando, y a pesar de que sigues siendo el mismo individuo, ¿no? A pesar de que eres la misma persona, hay una gran variabilidad causada por el tiempo, por el paso del tiempo, la experiencia. Y en este caso, pues vemos también que muchas de las personas graban, o al menos muchos de los que quedarán en el resultado final, son hitos de la vida de gente aleatoria, de gente anónima. El primer día que te afeitas, el primer día que, bueno, el primer día que te casas, por ejemplo, el primer día de tu boda, el segundo día de tu boda, cuando vuelves a casarte con la misma persona, y cosas por el estilo que efectivamente también nos hablan de cómo las culturas tratan algo que es bastante común, que es el paso del tiempo y los rituales sociales que llevamos a cabo. Y es que estos ritos sociales están vinculados tanto a la cultura como a la edad, o incluso al género. Y van desde esa primera vez que te afeitas a bodas o embarazos, como bien decías, pero no son los únicos ritos. Realmente hay incluso también ritos de carácter religioso que también evidentemente pues van cambiando, y esto es algo que se muestra también en el documental de varias maneras, ¿no? Y todo tipo de ritos, de religiones, de credos, ¿no? Hay ritos católicos, ritos musulmanes, y luego está Internet para la gente blanca, que es lo que más predomina. Pero sí, también, por último, quizá el más evidente y el que más nos enfurece es el nivel de vida, que también es algo que destaca a menudo en el documental, de forma voluntaria, o digamos de forma deliberada por parte de la gente que manda los clips. Hay gente que sí que está hablando o presumiendo de su Lamborghini, o diciendo que está muy quemado y que trabaja demasiado y que debería tener más tiempo para pasarlo con su familia, pero también hay momentos en los que este contraste y este comentario corre de parte de quien editó, de quien montó y ensambló los diferentes fragmentos, precisamente creando el contraste entre modos de vida muy diferentes y cualitativamente muy, muy distintos. Y es que el nivel socioeconómico evidentemente es un condicionante para nuestra realidad y para cómo nos relacionamos con nuestro entorno o con nosotros mismos, y para la vida que llevamos y lo que podríamos mostrar realmente en el caso de participar en un proyecto como este, ¿no? Y también luego hay otra cosa que quería destacar al respecto de lo que nos diferencia o nos separa, ¿no? Y es que hay momentos en los que se expresan, ¿no? se profesan pues ciertas convicciones o quedan patentes ciertos valores sociales respecto a los cuales pues no hay un consenso, ¿no? Sino que pues hay diversidad de opiniones, y se recoge esta diversidad de opiniones
lo cual no siempre es necesario, por otro lado. Y en este sentido, pues aparecen, por ejemplo, ataques contra la homosexualidad, a la vez que fragmentos de vídeo que intentan, no sé cómo decir, no sé si decir normalizarlo, o que intentan pues un poco abrazar Abrazar la homosexualidad. prácticamente, o sea, me refiero que prácticamente la están celebrando, ¿no? Lo cual está guay. Es decir, Sí. pero vaya. Hombre, si me dan a elegir entre celebrarla e intentar criticarla, pero también es verdad que, bueno, lo que decimos siempre, ¿no? Estar enfadado porque un hombre le da su pito a otro, eso se llama celos. Amigo, hazlo mirar. Pero sí, efectivamente hay de todo. En este caso quizás un poco más perdonable porque si bien nosotros no caemos tanto en la mentalidad de que todas las opiniones son respetables y deberían tener la misma amplificación, en este caso se entiende que es más, al ser pues un ejercicio colectivo con gran cantidad de opiniones, las opiniones más estúpidas y más claramente abandonadas por el grueso de la población quedan muy ahogadas por el grueso de la gente. Y que al final entendemos que, bueno, si quiere hacer un retrato colectivo, realmente tiene que recoger todo lo que se ponga a disposición. Claro, es que, como decimos, pues es una obra colaborativa y por tanto todas las opiniones tienen que aportar su pequeño granito de arena y precisamente como hablábamos ya en su momento de las hormigas y de otros animales eusociales o de cualquier otro animal que colabora, las diferencias y las similitudes crean un tejido, una dinámica que al final lo que hacen es que la colaboración convierta una amalgama de elementos en más que la suma de sus partes. I love being me. I love life. So such fun. A mich vou usar. Colocar o pé na areia molhada tem que ser molhada. Grass, dirt, dirty river smell. Smell of a campfire that gets stuck in your hair. Coated chicken baked in the oven with seasonings. What do I love the most? Well, you look at it. I really love my family, my brothers and sisters. Ahora le voy a presentar al ser que más amo en el mundo. Hola. What do you love the most? Women. So much. I love you, Julia. You are my only love. You are my first love. For me, love, it's all about you. Aquí escuchábamos a mucha gente, a muchos de los fragmentos responder a la pregunta ¿qué es lo que más te gusta? Y por la gente que se lo haya perdido, que no vea el vídeo y solo tenga la imagen, vamos a hacer que Andrés verbalice la respuesta que le ha dado a esta pregunta. El amor, amo el amor. ¿Verdad? Ama el amor, efectivamente. Igual que muchos de las personas que han respondido a esta pregunta aman el amor y aman otras muchas cosas. Aman gatitos, aman a personas, aman a Dios, aman de todo. Y es que, al fin y al cabo, pues, como decimos, todas las respuestas se suman y se acumulan para darnos un retrato más colectivo de la estupidez humana. He de decir que la respuesta a esta pregunta que más me gusta es la de un tío, un jefardo de la hostia, que dice que ama a su frigorífico. Sí. Ese clip es maravilloso, os lo juro. Es espectacular. Sí, porque además los argumentos que da son imbatibles. Se queda ahí, callado, enfría cosas. Me encanta. Sí, y además esto me lleva a decir también que, evidentemente, en esta creación colectiva hay un espectro muy amplio de footage, ¿no? de vídeos, lo cual, por un lado, implica una necesidad de selección, por supuesto, porque de 4.500 horas pasa a durar una hora y media el documental, pero también da cabida a muchísimas cosas, da cabida a la profundidad y la seriedad y la emocionalidad de, por ejemplo, el último fragmento que escuchábamos, ¿no? que es prácticamente una declaración de amor. Pero también para el cachondeo más absoluto. Una de cal y otra de arena. A mí es algo que me gusta, la verdad.
Y es que este documental, precisamente algo que hace muy bien es mostrar la variedad no solo en el carácter humano, sino también en el arte, en la creación humana. Porque una de las mejores cosas que tiene el arte como concepto en general es que es enormemente variable y que hay algo para todos los gustos. Varía en términos de tono, en términos de contenido, de profundidad, de seriedad, y a menudo lo que hace este documental y lo que es el trabajo más importante, que es el de edición, es el de crear o establecer contrapuntos, ¿no? Claros altibajos, claras montañas rusas, absolutos contrastes en algunos momentos, como por ejemplo un chaval que es rechazado en una cita amorosa declarándose a su pareja y lo graba en directo y lo envía con su par de narices, y luego como contrapunto una persona que se declara, que pide matrimonio, que hinca rodilla y que recibe un sí por respuesta. Sí, y es que en ese sentido además hay se captura pues cierta emocionalidad, ¿no? Como decías, pues en esas pedidas de matrimonio, el rechazo amoroso, incluso un reencuentro entre padre e hijo tras años sin verse, en el cual no hay demasiada emocionalidad, es decir, pero vaya. Pero sí que es verdad que, bueno, esta creación colectiva, por algún motivo, lleva un poco ligada a una prostitución de la privacidad de quienes participan en ello, ¿no? Pero al final es una decisión suya, porque cada uno aporta su granito de arena, pero tiene que elegir qué mostrar, tiene que seleccionar una perspectiva, y esa responsabilidad no recae más que en ellos mismos. Y también, muy relacionado con esto, es que al estar eligiendo, incluso si piensas que estás eligiendo segundos de vida que duran, pues, digamos, entre 50 y 90 años, al final nos quedamos con la sensación de algo que ya hemos hablado en más de una ocasión en este programa, que es la intrahistoria, que es lo masivo que es la historia humana si nos centramos en cada individuo por separado, cosa que es absolutamente imposible, pero en este caso sí que, aunque evidentemente es una sensación artificial porque existe pues varios sesgos y varios intermediarios entre historias individuales y nosotros, como son pues el de haber participado, el de ser seleccionado, el de montar y recortar los clips. Sí que tenemos una ventana a un mundo al que nos han dado acceso, pero que al fin y al cabo es el mundo de una persona. Y que también es un poco la esencia del blogging, ¿no? Que es probablemente una práctica cultural, como mínimo, que está en el corazón de esta película. Y yo también quería destacar, volviendo un poco al tema de los contrapuntos, y ya pasamos a otra cosa, que mi contrapunto favorito, porque además vienen ensamblados, es a la pregunta de ¿qué es lo que más amas? Un señor responde a Dios y otro señor responde a mi moto, y eso es América fuck yeah, pero 100%. Totalmente, es cierto. Es cierto. Yo de esto quería destacar también luego, claro, seleccionar tú, o sea, que seas tú quien selecciona la perspectiva, ¿no? Quien decide qué mostrar de tu vida, qué mostrar de tu realidad y de tu normalidad, conlleva que, bueno, haya gente que tome decisiones bastante pobres, como mínimo. Y es que hay una falta de autoconsciencia por parte, sobre todo, de la gente blanca del documental. Sí, por lo que sea también. Sí. Por lo que sea, efectivamente. Pero hay gente que presume, no sé, es como, a ver, tienes que mandar algo y lo que se les ocurre es presumir de un Lamborghini, por ejemplo, o presumir de un arma de fuego, o presumir de llevar jeringuillas en su bolsillo. A ver, no sé qué es menos respetable más bien de las tres cosas. Pero... Bueno... Hay un señor que está en Afganistán desplegado, o sea que tampoco... Es cierto también. Y que enseña sus tatuajes de Star Wars. Wow. Verdaderamente la gente blanca es una cosa. Efectivamente. Es que se tomaron muy malas decisiones en la creación de este documental. Yo lo siento mucho, pero es así. No puedo no decirlo. Decisiones muy malas fueron tomadas. Pero sí, al fin y al cabo esto también responde a la idea que venimos planteando, ¿no? Del contrapunto y sobre todo del enorme rango y espectro de la cultura humana, por decirlo en términos neutros. Y en este sentido, respecto de los contrapuntos, otra cosa que destacar es que hay clips que van desde la contemplación de algo estático a clips que son sencillamente violencia explícita. Y es verdad que, bueno, no suelen... O sea, juraría que en el montaje no hay demasiados que vayan seguidos uno detrás del otro, ¿no? Pero sí que es verdad que luego si lo miras en retrospectiva, verdaderamente captura pues los extremos de prácticamente cualquier ámbito que se te pueda ocurrir en cualquier sentido, vaya.
Y bueno, para ir poniéndole el lazo a este comentario, yo también encuentro muy interesante un clip que también los propios montadores de la película encontraron muy interesante para cerrar, que es una reflexión de una muchacha que afirma que tenía toda la intención de participar en la convocatoria, mandar un pequeño clip de su 24 de julio de 2010, pero que tras todo el día trabajando y esperando que sucediera algo especial, que mandar, algo que compartir, algo que enseñar al mundo, se da cuenta de que no ha pasado nada y tiene un momento de crisis que precisamente graba también en esta invasión de la privacidad totalmente voluntaria, de modo que aceptable, aunque es bastante intensa. Que sí, que simplemente reflexiona que a veces la vida es mundana, a veces no hay nada que enseñar, y esto, pues, irónicamente se convierte en una de las piezas que más destaca en el documental, precisamente por cerrarlo y por dedicarle bastante tiempo a esta idea de que mi día ha sido tan mundano que no tengo nada que enseñar, así que aquí soy yo reflexionando sobre ello. Sí, de hecho, además dice también algo así como que sencillamente es una chica normal con una vida normal y que no hay nada destacable, y esto sí que nos lleva a pensar un poco en si coinciden realmente o no nuestra realidad y nuestra normalidad y la realidad y la normalidad humanas. En fin, y hasta aquí este comentario de esta obra masiva, de esta obra sin duda interesante, y que nos demuestra una vez más de que los seres humanos somos una cosa y que colaborando hacemos cosas que desde luego existen para bien o para mal, y que para bien o para mal no dejarán de existir nunca. En efecto, sí. Y mira, aquí estamos abogando mucho por cooperar y por colaborar, pero yo no me vería 4.500 horas de clips. Vaya absoluto infierno verse toda esta mierda, toda esta recopilación. La verdad, es prácticamente como verse todos nuestros programas de seguido. Bueno, desde aquí un saludo a nuestro tutor. Aquí se acaba nuestra colaboración por hoy para sacar adelante este programa una vez más. Así que nos despedimos con una improvisación colectiva liderada por el grandísimo Louis Armstrong. Nos vamos con West End Blues. La semana que viene volveremos con los que serán los últimos programas de la temporada. El lunes 9 a las 6 estaremos de vuelta en radioasis.es, la 106.4 FM y twitch.tv/conversaciones-podcast. Os esperamos. What